Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a tu aula virtual Quédate en casa. Ahora le toca el turno a la asignatura de ciencias con énfasis en física. El tema es ¿cómo conocemos la evolución del universo? El aprendizaje es identificar algunos aspectos sobre la evolución del universo. Pon atención al video, saca tus notas y en un momento regresamos. ¿Te diste cuenta que el estudio del universo no es reciente y que durante muchos años varios astrónomos y científicos han tratado de descubrir lo magnífico que hay en el universo? Ahora nos toca a nosotros analizar algunos conceptos importantes que se vieron en la clase televisada. Acompáñame. Hola, ¿qué tal alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. La Secretaría de Educación Pública ha concebido esta estrategia para que puedan continuar con sus estudios. Es una nueva forma de aprender en la que es muy importante ser disciplinado y cumplir con los horarios de sus estudios para poder tener éxito, pero sobre todo un buen aprendizaje. Como se darán cuenta, todos los días se aprende en cualquier momento y en cualquier lugar. Será conveniente que tengan a la mano papel y lápiz para registrar algunas ideas. En esta ocasión se trata de una propuesta diferente en materia de educación para que desde su casa y gracias a los avances tecnológicos puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado de la educación secundaria y así no pierdan el ritmo en su proceso de formación básica. Los temas abordados en estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento y formación personal. Y ahora es tiempo de arrancar con esta nueva aventura. Les proponemos revisar un tema que seguramente les resultará de gran interés. Pero antes, déjenme expresar algunas preguntas. ¿Qué es lo que sienten cuando observan el cielo? ¿Perciben algún tipo de cambio? ¿Cuáles son estos cambios? Segura estoy que tienen una respuesta y estas ideas les servirán como un referente al tema de esta sesión. ¿Cómo conocemos la evolución del universo? Desde tiempos antiguos, los seres humanos han observado el cielo y se han asombrado de lo que hay en él. Han identificado diferentes regularidades como el día y la noche. El ciclo de las estaciones también han guiado sus viajes observando el cielo. Han sido muchos los investigadores que han estudiado el universo para conocer su origen y estructura. Antes de observar el video, convendría que registraran algunas ideas como por ejemplo, ¿cuáles son los astros que componen una galaxia? ¿Cuáles son los descubrimientos más relevantes acerca de la estructura y evolución del universo? O las siguientes preguntas, ¿cómo explicarían la diferencia entre geocéntrico y heliocéntrico? ¿Cuáles pueden ser las aportaciones de Galileo Galilei? Los invitamos a observar el siguiente video para que se aproximen al conocimiento del origen, estructura y evolución del universo. Acompáñenos a verlo, les va a interesar. ¿Te has preguntado si el cielo es el mismo desde el inicio del tiempo? ¿Si las estrellas han estado por siempre ahí? ¿Cómo son y por qué brillan así? Observando el cielo, el ser humano pudo comprender las causas y relaciones que ocurren entre el día y la noche, el ciclo de las estaciones. También aprendió a orientarse mediante las constelaciones. Para explicar lo que veía, reunió información valiéndose de instrumentos y dispositivos de observación que generaron, a su vez, nuevas preguntas, haciéndose necesario averiguar qué rige o explica lo que ocurre en el universo. En el siglo II después de nuestra era, Claudio Ptolomeo concibe un modelo del universo donde la Tierra ocupa el centro y supone que los planetas y el Sol giran a su alrededor, con las estrellas fijas en una esfera exterior. A este modelo se le llamó geocéntrico. El uso de lentes con fines científicos posibilitó el adelanto del conocimiento y replanteó las ideas que se tenían acerca del sistema solar. Fue el holandés Hans Lippershey quien inventó el telescopio. Galileo lo perfeccionó. Por ello se le conoce como telescopio galileano. El
El telescopio permite acercar la imagen de objetos lejanos. Un telescopio cuenta con 2 o más lentes cóncavos. El objetivo es la lente más grande y capta la imagen del objeto que deseamos observar. En el extremo opuesto está el ocular, que aumenta la visión de lo que observamos. Viajemos en el tiempo. Durante el Renacimiento en Italia, a comienzos del siglo XVII, la tradición ideológica sobre el origen y orden del universo se confrontó con el pensamiento científico que se desarrollaba en esa época. Gracias al telescopio, Galileo precisó sus observaciones sobre el movimiento de los astros, confirmando que la Tierra se movía alrededor del Sol. Observó que el Sol presenta manchas en su superficie, lo que se oponía a la idea tradicional de perfección de los astros. Descubrió asimismo 4 de los satélites del planeta Júpiter, lo que evidenció que no todos los astros giran en torno a la Tierra. Afirmar algo así constituía un claro desafío a las creencias de la sociedad de su tiempo e implicaba ir en contra del pensamiento conservador, razón por la cual en 1633 Galileo fue acusado y sentenciado por los cargos de herejía. Para salvarse tuvo que negar sus teorías y decir ante el tribunal que estaba equivocado, que la Tierra no giraba en torno al Sol, pero una vez que lo hizo, murmuró por lo bajo: "Y sin embargo, se mueve". Con lo cual, a pesar de todo, ratificaba su convicción. Galileo Galilei es considerado como el primer físico astrónomo de la historia. ¿Sabías que existe una obra teatral sobre la vida de Galileo Galilei? La escribió un famoso autor alemán, Bertolt Brecht. En esta obra se realiza una crítica hacia aquellas actitudes oscurantistas que impiden o dificultan el avance de la ciencia. Además, destaca la necesidad que tiene el ser humano por conocer el mundo que lo rodea. La ciencia, según Brecht, debe usarse para la liberación de la humanidad. Basado en el trabajo de Galileo, Nicolás Copérnico consideró que el Sol ocupa el centro del sistema, con los planetas girando alrededor en órbitas circulares. Este fue el primer modelo heliocéntrico. La innovación en las técnicas de observación del universo llevó al planteamiento de nuevas preguntas, siempre en afán de saber más. Además, el trabajo científico comenzó a consolidarse como una actividad metódica para conocer lo que sucede en la naturaleza. Así se originó el pensamiento científico moderno. Isaac Newton articuló los resultados astronómicos obtenidos por Kepler y Galileo, llevándolo a deducir la ley de gravitación universal, que indica con qué fuerza se atraen los cuerpos en función de su masa y su distancia. Para hacerla más comprensible, Newton utilizó una nomenclatura que representa los conceptos de fuerza, masa y distancia, así como la constante gravitatoria. Junto con la ley de gravitación universal de Newton, es posible describir exactamente el movimiento de los objetos celestes mediante las leyes del movimiento. Por ejemplo, se puede calcular la desviación en la trayectoria que experimentará un cometa al pasar cerca de un planeta y ser atraído por su fuerza de gravedad. Uno de los resultados de la observación del firmamento fue que el ser humano buscara explicaciones acerca del funcionamiento del mundo que le rodeaba. Con cada descubrimiento surgían nuevas explicaciones y también nuevas preguntas. El ser humano tuvo necesidad de registrar sus observaciones, compartirlas, discutirlas, aplicarlas. La humanidad enfrentó el reto de emplear el conocimiento y la tecnología para transformar su realidad laboral y social.
El avance científico y el desarrollo tecnológico se vieron reflejados en la vida cotidiana del ser humano. Gracias al uso de modelos matemáticos, en la actualidad hasta se puede determinar la trayectoria de las naves rumbo a un planeta lejano y la distancia entre las estrellas. Uno de los problemas más importantes de la astronomía es medir las distancias a los objetos celestes. ¿Por qué? Porque queremos conocer nuestra ubicación en el universo. Queremos conocer nuestra ubicación, cómo están distribuidas las estrellas y los demás objetos. Ahora sabemos que el Sol forma parte de una galaxia que es un gran sistema de estrellas que tiene cientos de miles de millones de estrellas semejantes al Sol, y que hay muchos otros objetos, las galaxias semejantes a la nuestra, que se encuentran a enormes distancias. Todo esto es a partir de conocer las distancias, entonces es el mayor problema que tenemos porque queremos saber cómo es la estructura del universo. Les he explicado las enormes dimensiones del universo. ¿Y a ustedes cómo se les ocurre que podríamos medir esas distancias? ¿Cómo calcular la distancia entre dos cuerpos celestes si no podemos recorrerla? Al observar un objeto lejano desde distintos puntos de vista y su posición en referencia a cada lugar de observación, si trazáramos imaginariamente una línea desde cada punto de observación hasta el objeto, obtendríamos un triángulo rectángulo. Si conocemos la distancia entre ambos puntos y la medida del ángulo agudo que se forma, podremos realizar nuestro cálculo. Este método ha sido usado por los astrónomos para determinar distancias de estrellas cercanas. Paralaje es la diferencia de cómo se ve un objeto cercano visto desde dos puntos de vista. Ustedes pueden hacer el experimento. Miren un objeto cercano, tápense un ojo y lo ven contra los objetos del fondo. Ahora tápense el otro ojo, miren el mismo objeto cercano y parece haberse desplazado respecto a los objetos del fondo. Este mismo método se usa en topografía para medir las distancias y las dimensiones de los terrenos, las alturas de las montañas, etc. Y también se usa en astronomía para medir la distancia a las estrellas más cercanas. Necesitamos conocer los elementos del triángulo. En este sentido, si nosotros conocemos un lado del triángulo y el ángulo que subtiende, entonces ya podríamos conocer los demás elementos del triángulo. ¿Cuál es el lado que conocemos? Conocemos la distancia, el tamaño de la órbita de la Tierra alrededor del Sol durante el año. Entonces, en dos posiciones opuestas conocemos la separación y si además medimos los ángulos con el cual observamos una estrella, esto ya nos permite conocer la distancia a la estrella. Estas distancias son enormes y solamente de unas cuantas estrellas podemos hacer estas mediciones. Lo que estoy mencionando son los casos más simples de aplicaciones de matemáticas. Estoy hablando de trigonometría que ya conocían los griegos, pero ahora seguimos aplicando las matemáticas cada vez para mejor conocer el sistema solar y de hecho toda la naturaleza, todo el universo. Necesitamos cada vez mayor tecnología, la hemos aplicado. Por cierto, los científicos hemos desarrollado la tecnología muchas veces, otra aplicamos la que ya se conoce para mejor conocer todo lo que observamos. Cuando las estrellas están demasiado lejanas o requerimos medir la distancia de objetos celestes aún más distantes, como las galaxias, los astrónomos se valen del estudio de la luz emitida por los objetos celestes, en especial si dicha luz se descompone en su espectro electromagnético. Un espectro es el resultado de descomponer la luz emitida por alguna fuente en sus diferentes longitudes de onda. Cada elemento químico tiene un espectro característico que puede considerarse como su huella digital.
De este modo, se puede saber la composición química de las estrellas a partir del espectro de los elementos que las conforman. Existen diferentes instrumentos para determinarlos. Los más importantes son el espectrógrafo y el espectroscopio. Estrellas, nebulosas, planetas, cometas, meteoritos, asteroides, hoyos negros y materia interestelar se aglutinan conformando una galaxia. Desde 1929 se descubrió que las distancias entre las galaxias aumentaban. ¿Será que se alejan unas de otras? ¿Será que el universo en sí se expande? Acompáñanos en la segunda parte de este programa. Es impresionante tener una idea de la cantidad de estrellas y galaxias que hay en el universo, pero solo es una aproximación, ya que no hay forma de saber exactamente cuántas estrellas existen. También conocer algunas técnicas que se utilizan para calcular la distancia entre los astros, así como la composición química de las estrellas y los componentes que forman una galaxia. Muchas de estas respuestas las logramos obtener en el video y gracias a él también pudimos observar varios de los descubrimientos logrados hasta este momento en materia de conocimiento del universo. Recordemos que todos los descubrimientos sobre el universo son contribuciones de hombres y mujeres que han dedicado su vida a la ciencia o la tecnología. México es un país con amplia historia en materia del estudio del universo y por ello los invitamos a investigar un poco más sobre las aportaciones que los científicos mexicanos han logrado para enriquecer el conocimiento de la humanidad. Mientras ampliamos nuestra investigación y con base en la información del video y tus notas, al término de la sesión podrán responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los astros que componen una galaxia? ¿Cuáles son los descubrimientos más relevantes acerca de la estructura y evolución del universo? Escriban una nota con sus respuestas. Si es necesario, completen las ideas investigando en algunas otras fuentes informativas. Compartan lo que han aprendido con los miembros de su familia o amigos. Luego, juntos hagan comentarios acerca de lo que más les asombre sobre el universo. Así descubrirán que se trata de un tema que a la mayoría nos apasiona. Hemos llegado al final, pero recuerden que pronto tendremos una nueva cita en Aprende en Casa, donde podrán avanzar el aprendizaje y asimilación de los temas que componen el plan de estudios del grado en el que se encuentran. Algo muy importante es que no olviden guardar en su carpeta de experiencias todos los ejercicios que realicen. Les aseguramos que les será de mucha utilidad cuando regresen a sus salones de clase. Además, les recordamos que todo lo que aprendan lo pueden reforzar a través de la consulta de libros o comentando con sus familiares lo que han aprendido. También una técnica infalible es hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tanto sabían de lo que vimos? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo podrían profundizar en el tema y cómo pueden compartir su investigación? ¡Exacto! ¡Qué buenas ideas! Aunque habrá que preguntarnos si podríamos explicar cómo conocemos la evolución del universo. Los esperamos en el siguiente programa de Aprende en Casa. ¡No se lo pierdan! ¡Hasta la próxima!
Carlos Ptolomeo fue un importante astrónomo griego que nos dejó el modelo geocéntrico, donde decía que la Tierra ocupaba el centro y los demás planetas, junto con el Sol, giraban a su alrededor como estrellas fijas en una esfera exterior. Fue hasta que llegó Nicolás Copérnico con su modelo heliocéntrico que establecía que el Sol ocupaba el centro del sistema, con los planetas girando alrededor en orbitales circulares. Galileo Galilei fue otro importante astrónomo que nos dejó grandes aportaciones. Entre ellas, perfeccionó el telescopio inventado por Hans Lippershey, precisó sus observaciones sobre el movimiento de las órbitas, dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y que el Sol tenía manchas en su superficie. Descubrió 4 de los satélites del planeta Júpiter. Sus aportaciones lo llevaron a ganarse el ser el primer físico astrónomo de la historia. Isaac Newton articuló los trabajos de Kepler y Galileo y de esa forma dedujo la ley de gravitación universal, que indica con qué fuerza se atraen los cuerpos en función de su masa y su distancia. Podemos observar la expresión matemática de dicha ley, donde F es la fuerza, G la constante gravitatoria, M las masas y D las distancias. Otro concepto importante que nos hablaron en la clase de televisada fue el espectro, que es el resultado de descomponer la luz emitida por alguna fuente en sus diferentes longitudes de onda. Hay aparatos que nos permiten analizar los espectros, los cuales son el espectrógrafo, que es un aparato que sirve para analizar el espectro de frecuencias, característico de un movimiento ondulatorio, y el espectroscopio, que es un instrumento que sirve para medir las propiedades de la luz en una determinada porción del espectro electromagnético. Estrellas, nebulosas, planetas, cometas, meteoritos, asteroides, hoyos negros, materia interestelar se aglutinan conformando una galaxia. Hemos concluido la sesión del día de hoy, no sin antes dejarte la actividad correspondiente. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los descubrimientos más relevantes acerca de la estructura y evolución del universo? ¿Cuáles son los astros que conforman una galaxia? Te espero en la siguiente clase. Hasta pronto.